Hola, hola, hola a un nuevo vídeo del canal, de tu canal Real Madrid FEM. Y vamos a analizar el partido de Copa de la Reina, los octavos de final, entre la Fundación Albacete y el Real Madrid femenino. Vamos para allá. Soy JJ y en este canal vas a encontrar información del Real Madrid, de la sección femenina, todo lo que envuelve a la sección femenina, incluyendo cantera y selección. Así que hoy vamos a hablar del partido que jugó nuestro equipo ayer en Albacete, en la ciudad deportiva Andrés Iniesta. Lo primero, me sorprendió un poco Alberto Toril, bueno, sin el poco, porque en la previa, dijimos aquí que iba a jugar con, o que me esperaba que jugara con tres centrales, con ese esquema 3-5-2, y no, jugó con el 4-3-3, al que le hemos visto en pretemporada, pero no habíamos visto en partido oficial. Una alineación o una estructura que se nota que le falta rodaje porque tuvimos problemas en la salida de balón provocados por la presión alta del Albacete. Había una serie de mecanismos que le faltaba un poquito de aceite. Bueno, con el paso de los minutos, el Real Madrid mejoró esa circulación de balón, sobre todo porque cargó el juego en banda derecha, que era donde estaba de interior Maite. A medida que fue pasando esa primera parte, es verdad que Maite cogió el mando de las operaciones y empezó a abarcar mucho más campo, mucho más terreno, a moverse con más libertad, gracias también a que Tere hacía la permuta de espacio. Freya Siri, ahora veremos la alineación, bueno, os la pongo ya. Esa es la alineación. Freya Siri actuaba como pivote. Bueno, os la canto. Gerard en portería, con Lucía y Olga de laterales, Rocío Gálvez e Ivana de centrales. La línea de centro del campo está mal situado, ¿vale? Sería Freya de pivote. Maite Oroz empezó como interior derecha, Teresa como interior izquierda y luego en punta de ataque fue esas las posiciones iniciales, ¿vale? Moller en la izquierda, Atenia en la derecha, Naikari en el centro. Como decimos, Maite empezó a abarcar más terreno. Maite perdón, Tere le hacía las coberturas a Maite y el equipo comenzó a fluir mucho mejor. Bueno, el partido lo desatascó Naikari porque fue mucho más lista que su marcador y metió la pierna en un balón que estaba suelto en el área, fue más rápida y, bueno, producto de su astucia dentro del área. También en esta primera mitad vi mucha ansiedad por parte de Olga y también de Naikari. Olga ya sabemos que es una jugadora muy, muy eléctrica, de mucha energía, pero la vi con cierta ansiedad. Mm, Y a Naikari lo mismo. Luego, cuando fue pasando los minutos, ya en la segunda parte, que las aguas bajaban más tranquilas, sí que las vi disfrutar más del partido y del juego, ¿no? Pero esa primera parte, sobre todo en esos primeros minutos, las vi con cara de tensión. Bueno, el primer tiempo acaba con un 0-2 y en el segundo tiempo, ¿qué ocurre? Yo creo que hay una situación que marca completamente el partido, que es la segunda amarilla a la jugadora del Albacete, Carla, que de hecho era la mejor jugadora hasta ese momento del equipo manchego.
una entrada a destiempo, segunda amarilla, se fue a la calle y a partir de ese momento el Albacete jugó con 10. Si había pocas posibilidades de remontada por parte del Albacete, o por lo menos meter el susto en el cuerpo al Real Madrid, a partir de ese momento, pues todo se desvaneció. Y el Real Madrid comenzó a jugar mucho más suelto, sin tensión y sin nervios. Bueno, sobre los cambios, sobre los cambios, en, en el descanso entraron Zornoza y Carla Camacho, salieron Caroline Moller y Freya Sí. En el minuto 69 entraron Weir y entró Paula Partido y salió Atenea y Maite Oroz. Y ya en el 79, un cambio que ya hablaremos porque es curioso, el de Esbaba por Olga. Bueno, los cambios en esa primera ventana de cambios, Zornoza, Carla Camacho, Morer hizo un partido bastante bueno, bastante interesante. Freya yo creo que tampoco tuvo un partido en el que pueda brillar sus características. Yo creo que, bueno, jugó minutos porque además creo que el mejor entrenamiento siempre es un partido oficial y siempre está muy bien tener minutos de partidos oficiales, mucho mejor que cualquier entrenamiento, ¿de acuerdo? Y en el minuto 69 pues un poco pasa lo mismo, ¿no? La salida de Weir es más em, para no perder esos minutos de competitividad y la prueba de Paula Partido, ¿no? En fin, tampoco hay un cambio de estructura. Ya digo que en la segunda parte el Real Madrid eh, prácticamente estuvo en la zona del Albacete, o sea que tampoco es que se pueda probar mucho ese 4-3-3 que decía. Pero bueno, que el equipo, bueno, resolvió el encuentro, resolvió la eliminatoria sin mayores problemas. Bueno, os voy a poner las goleadoras para que... Las goleadoras, como veis, Naikari minuto 32, Rocío Gálvez minuto 45, en propia puerta, Herrero después de fallar un penalti Naikari. En el 64, Rocío Gálvez en el 78, un gol que la dejaron completamente sola, un error garrafal de marcaje. Zornoza en el 82 y Paula Partido en el 86. Y luego, como veis, he querido poner el tema de las asistencias, porque una la da Naikari, pero es que Weir en cuestión de 9 minutos, como veis, se marcó 3 asistencias. El Real Madrid pasa la eliminatoria dando minutos a jugadoras con menos protagonismo esta temporada. Reparto de minutos. Esther no jugó. Feller, por ejemplo, tampoco jugó. Y básicamente pensando en el partido del Betis. Se nos queda una Copa de la Reina bastante interesante debido a lo que, bueno, ya estuvimos hablando en el directo de Twitch y de la eliminación del Barcelona, bueno, de la eliminación o de la posible eliminación de Barcelona y de Sevilla. Así que, bueno, y la eliminación del Levante también. Así que, bueno, pues camino expedito del Real Madrid, que junto con el Atlético de Madrid serán los principales candidatos a alzar la Copa de la Reina. No olvidaros echar un vistazo a nuestra tienda y lo que queda de semana pues estará dominado por el partido del Betis en la Liga F. Si te gusta el contenido, dale like, suscríbete al canal y a nuestras diferentes redes sociales que dejo en la descripción del canal. Muchas gracias por tu tiempo
Muchas gracias por tu atención, un saludo y a la Madrid.